Los terroríficos últimos minutos del sumergible Titán. Una escalofriante tragedia que supera a la ciencia ficción. La implosión del sumergible Titán se llevó la vida de sus 5 tripulantes. Bienvenidos a nuestro canal donde podrás conocer historias y hechos impactantes que te mantendrán pegado a la pantalla. Quédate con nosotros, en este video te mostraremos lo que ocurrió en los terribles últimos minutos del sumergible Titán. ¿Estás listo? Pero antes de continuar te invitamos a suscribirte a nuestro canal, es gratis. El sumergible Titán era considerado un vehículo pionero en la exploración submarina, pero tras la tragedia de su implosión, donde fallecieron sus 5 tripulantes, dejó en claro que este sumergible no era tan seguro como lo promocionaba la empresa fabricante. Pero, ¿cómo ocurrió realmente? ¿Cómo fueron los últimos minutos de la tripulación del Titán? El sumergible Titán, una embarcación de alta tecnología operada por la compañía OceanGate, medía 6.7 metros de longitud, pesaba 9.52 toneladas y estaba equipada con propulsores que le permitían desplazarse en todas las direcciones. Su misión era sumergirse en las aguas del Atlántico para visitar los restos del Titanic, a casi 4.000 metros de profundidad. Esta era una de las expediciones más cotizadas que organizaba la empresa OceanGate. El sumergible Titán era el único medio para la exploración de los restos del Titanic, puesto que en la actualidad no existe otro submarino que pueda llegar a esa profundidad. El precio del fatídico viaje era de $250.000 por persona, una cantidad exorbitante solo para observar los restos del que algún día fue el Titanic, en una expedición de 8 días de duración. Los 5 tripulantes firmaron documentos que exoneraban a OceanGate en caso de que la misión fallara. Nunca imaginaron que pagarían para ser parte de una terrible secuela del trágico desenlace del transatlántico que una vez fue considerado insumergible. La tragedia comenzó poco después de iniciar el viaje. La expedición del submarino Titán zarpó de San Juan de Terranova el 16 de junio de 2023 y se dirigía hacia la zona de naufragio del Titanic, a bordo del buque de investigación y expedición Polar Prince. La embarcación llegó al lugar de la inmersión el 17 de junio y al día siguiente, 18 de junio de 2023, comenzarían las operaciones de inmersión del Titán, a las 9 de la mañana. El Titán se mantuvo en comunicación con el Polar Prince cada 15 minutos. No obstante, después de 1 hora y 45 minutos de haberse sumergido, se perdió por completo la comunicación con el Titán. Eran las 11:47 de la mañana. A las 6:35 de la tarde, las autoridades fueron notificadas. Habían pasado unas 6 horas de no tener noticias del Titán. El 19 de junio comenzó la búsqueda del sumergible y de las 5 personas que iban a bordo. Sin embargo, llegó el miércoles y no se sabía nada del submarino ni de sus ocupantes. Las autoridades que participaron en las labores de búsqueda aseguran que la implosión ocurrió justo en el momento en que se perdió la comunicación. Un sistema acústico de la Armada estadounidense había detectado una anomalía sonora el domingo 18 de junio, el día de la inmersión. Se cree que ese sonido probablemente se trató de la implosión del Titán. No sería hasta el jueves 22 de junio que los encargados del rescate del Titán informaron que los restos hallados cerca de la zona donde ocurrió el último contacto con el submarino eran parte del Titán. Se confirmaba de esta manera el fatal desenlace. El fallecimiento de los 5 tripulantes que iban a bordo del Titán, causado por la implosión catastrófica de la nave que no aguantó la presión. Los restos del submarino fueron encontrados dispersos a 500 metros de la proa del Titanic. No alcanzamos a imaginar los terribles últimos minutos que vivieron los 5 tripulantes del Titán. Según los expertos, por la violencia de la implosión, habían muerto de manera instantánea. El colapso del submarino pudo destrozar la nave de un extremo a otro en menos de 30 milisegundos.
Al fallar la energía eléctrica, el Titán cambió de posición, cayendo verticalmente y provocando la descompensación de los pasajeros, quienes se precipitan y agolpan uno encima de otros, arrastrados por la caída vertiginosa del sumergible. Seguramente para ellos fueron instantes de angustia y agonía, tal como en una película de terror. Durante estos 48 o 71 segundos de caída libre tras el fallo eléctrico, los pasajeros fueron conscientes de la gravedad de la situación. En ese periodo de tiempo se dan cuenta de todo y además en plena oscuridad es difícil hacerse a la idea de lo que vivieron. Tras esos 48 segundos se produce la implosión y la muerte súbita de los tripulantes, quienes tal vez, y esperamos que así haya sido, no se dieron cuenta de cuál sería el trágico final. Sin embargo, si la implosión no ocurrió en el mismo momento en que se perdió la comunicación con la nave, sino después, tal vez los tripulantes hayan sido víctimas de asfixia, en la más completa oscuridad y escuchando el rechinar metálico del submarino. Los más afortunados habrían perdido el conocimiento por la falta de oxígeno. Dentro del Titán no había espacio para estar de pie. Esto podía ocasionar en los tripulantes dolores musculares y más dificultad para respirar. Expertos en desastres marítimos aseguran que los tripulantes posiblemente habrían sentido desesperación por la terrible tortura que estaban viviendo previo al desenlace final. Espera, ¿ya le diste like al video y te suscribiste al canal? ¿Por qué no lo haces? Recuerda que de esa forma nos estarás ayudando a crecer para poder traerte más contenido. Ahora sí, continuamos. La implosión del Titán acabó con la vida de sus 5 tripulantes, millonarios aventureros, en una tragedia que el mundo ha seguido minuto a minuto, sobre todo por su relación con el hundimiento del Titanic, ocurrida hace más de 100 años. A bordo del sumergible se encontraban Hamish Harding, fundador de Action Aviation. Era un explorador británico de 58 años de edad, siempre ávido de aventuras y emociones fuertes, que ya había viajado al espacio a bordo de una nave de Blue Origin. Shahzada Dawood, vicepresidente de Engro, una compañía pakistaní de inversiones energéticas, y Dawood Hercules Corp, firma de inversiones en el país asiático. Suleiman Dawood, hijo de Shahzada Dawood, estudiante de la Universidad de Strathclyde de Glasgow y gran aficionado a la ciencia ficción. Paul Henry Nargiolet, de 77 años, director de investigación submarina en la empresa propietaria de los derechos del naufragio del transatlántico Titanic. Al frente del Titán iba Stockton Rush, fundador y CEO de Ocean Gate Expeditions, la empresa que organizaba las expediciones al fondo del océano para explorar los restos del Titanic. El Titán se había sumergido en 3 expediciones anteriores con relativo éxito. ¿Qué había salido mal en esta ocasión? No se sabe a ciencia cierta lo que provocó la implosión del submarino. Se han planteado 2 teorías sobre lo ocurrido al Titán, basándose en imágenes que sugieren que el sumergible pudo haber tenido fallos eléctricos que le hizo perder la estabilidad, lo que provocó una caída en picada hacia el fondo del océano. Al caer de forma tan brusca, el submarino se vio sometido a un súbito aumento de la presión y se produjo una fuerte compresión del compartimiento donde estaban los pasajeros, convirtiendo al submarino en una trampa mortal. Esta presión provocó una contracción instantánea del casco, lo que le supuso una pérdida de volumen del orden del 70 al 80%. Finalmente, en cuestión de milisegundos, todo había terminado. El Titán y sus 5 tripulantes se unían al destino fatal de su predecesor, el Titanic. Otra teoría expone la posibilidad de una fuga de presión en el casco que generó un sobrecalentamiento del aire interior, destrozando al instante la pared de metal del vehículo. Al igual que el Titanic, que en su tiempo fue construido con materiales de última generación, el sumergible Titán fue fabricado con materiales de avanzada como el titanio y la fibra de carbono, que le permitiría descender a una velocidad de 5 metros por minuto. Hasta aquí todo bien, el problema es cuando lo llevan hasta 4000 metros de profundidad, cuando la presión a la que fue sometido colapsó la estructura del sumergible.
Ante este lamentable accidente surgen algunas dudas sobre las condiciones de seguridad que se obviaron al crear el Titán y que apuntan, de manera inquietante, hacia la empresa OceanGate como responsable de la tragedia. Han salido a la luz informes perturbadores sobre un caso judicial del 2018 cuando la empresa responsable del sumergible despidió al empleado David Lottridge después de que éste expresara su preocupación por la seguridad del Titán, oponiéndose a la decisión de la empresa de iniciar las inmersiones sin haber realizado las pruebas de rigor. El Titán ya había realizado 3 expediciones al lugar del naufragio del Titanic. En cada una de ellas surgieron imprevistos que adelantaban la catástrofe que iba a suceder más adelante. Durante una inmersión en 2022, el periodista David Ball, invitado que se encontraba a bordo del barco de superficie, se perdió la comunicación con el Titán. En su reportaje, Ball cuestionó la seguridad del sumergible, destacando que muchas partes del submarino parecían improvisadas. Durante otra inmersión ese mismo año, uno de los propulsores se instaló incorrectamente, provocando que la nave empezara a girar en círculos cerca del fondo marino. En noviembre de 2022, en otra inmersión, el Titán tuvo problemas con la batería y tuvo que ser conectado a una plataforma elevadora, causando daños a los componentes externos. La exploración en aguas profundas sigue siendo un terreno un tanto inexplorado e inseguro, como lo ha demostrado la tragedia del Titán. La exploración submarina siempre conlleva riesgos de seguridad que deben ser minimizados. La tragedia del Titán servirá como recordatorio para evitar que ocurran tragedias similares en el futuro. Uno de los pasajeros fallecidos, Paul Henry Nargeolet, en una entrevista en el año 2020 para la radio France Bleu, habló sobre los peligros del buceo a grandes profundidades y manifestó: "No tengo miedo a morir, creo que sucederá algún día". Hamish Harding, otro de los tripulantes, por su parte, en una entrevista de 2021 expresó: "Si algo sale mal, ya no vuelves". El submarino Titán, el sumergible de inmersión profunda más grande del mundo, cuyos viajes de exploración al Titanic podían ayudar a entender mejor el océano profundo, no pudo cumplir su cometido. Allí quedó el Titán en pedazos, junto a los hierros oxidados del insumergible, y al igual que el Titanic, cobró las vidas de sus pasajeros en uno de los accidentes marítimos más terroríficos en la historia reciente. Hasta aquí el video de hoy, esperamos que te haya gustado. Déjanos en los comentarios tu opinión. Dale like a este video y compártelo con tus amigos, de esa forma nos ayudarás a llegar a cada vez más personas. Por mi parte me despido, hasta un próximo video.